Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Exacto, ya empezar. Adelante, mi Rick. Gracias. Hoy sábado, ¿verdad? 7. Muy buenas noches, tengan todos y todos ustedes aquí en la sala de la conferencia y allá en el país, todos quienes nos escuchan y nos ven por los medios públicos de radiodifusión. Hoy quisiera empezar con algo que siempre se me acaba el tiempo y no lo logro decir, que es mi agradecimiento a todo el personal del Sistema Público de Radiodifusión y del Centro de Producción de Programas Especiales, CEPROPIE. Ustedes hacen un trabajo fabuloso y se desvelan y están intensamente trabajando y les quiero agradecer su excelente trabajo. Muchas gracias. Vamos a empezar hoy 7 de marzo con el informe diario de la situación del coronavirus, del nuevo coronavirus en el mundo y en México. Hoy vamos a tratar de también avanzar un poquito en el entendimiento de por qué hacemos las medidas de prevención y control de esta epidemia en México de la manera en que las hacemos y cuál es el fundamento científico y técnico. Lo vamos a explicar en una manera, espero, simple, para que todas y todos los ciudadanos se familiaricen y sepan que todas y todos son parte de enfrentar esta epidemia. No es una acción solamente del gobierno, es una acción del Estado, del país, de la ciudadanía. Todos, todas tenemos un papel que jugar en esto. Y vamos a enfatizar, vamos a dejar muy marcado por qué en unos países se está actuando de una manera y en cambio en otros se está actuando de otra manera. Lo dejo dicho desde ahorita, el elemento clave es en qué momento de la epidemia estamos. Si estamos al inicio, si estamos a la mitad, o como en algunos países, y esto por cierto es una excelente noticia, China ya está saliendo de la epidemia, Entonces vamos a ilustrar con una pequeña gráfica, con una figura, por qué hacemos estas intervenciones, que son las mismas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para todo el mundo y ha enfatizado que cada país responda según el momento de la epidemia y según las condiciones que vive cada país. Les presento primero a mis colaboradores y colaboradora que nos acompañan en esta ocasión y espero nos seguirán acompañando en las siguientes ocasiones. Está a mi izquierda la doctora Aletze de la Torre Rosas, quien es directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida, CENSIDA. La doctora Aletze de la Torre es especialista en medicina interna, especialista en infectología y maestra en salud pública y es una experta precisamente en estos temas. Ella colaboró durante la pandemia de influenza 2009 en la preparación y el diseño de los protocolos de escalamiento hospitalario y de los grupos de respuesta rápida que en su momento se utilizaron. Bienvenida, Aletze, gracias por acompañarnos. Y a mi derecha está el doctor Ricardo Cortés Alcalá, quien es el director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud y él es quien ha diseñado y coordinado la producción de todos los materiales de comunicación social y de comunicación de riesgos que tenemos disponibles en el micrositio, lo que está en el aeropuerto, lo que se distribuyó a las escuelas, lo que va a estar en las plazas públicas, varios de los elementos que se van a presentar en radio y televisión por los medios públicos. Gracias, Ricardo. Muy bienvenido. Gracias. Le pediría entonces al doctor Ricardo Cortés si nos hace el resumen de la situación y después presentaremos este tema de cuál es la lógica de las intervenciones y enseguida le pediría a la doctora Aletze que continúe un tema que ya había platicado el doctor Ruy López Ridaura, otro de nuestros colaboradores que estuvo hace pocos días aquí, que es la adquisición de los insumos adicionales para el momento en que se necesite el escalamiento de la respuesta hospitalaria, que esto ocurrirá más adelante en la epidemia, pero ya desde esta temprana fase estamos adquiriendo o preparándonos para adquirir estos insumos. Lo explicaremos en un momento. Adelante, Ricardo. Muchas gracias,
doctor. Como podemos ver, si pasan la primera diapositiva con el mapa mundial de la situación epidemiológica en el mundo de esta enfermedad COVID-19 causado por el virus SARS-CoV-2. Al día 7 de marzo, a nivel mundial, hay 101.927 casos diagnosticados, para ser precisos, de los cuales 80.813 son de China y 21.110 son de otros países. Del total de casos confirmados, han fallecido 3.486 personas, lamentablemente. Esto representa el 3.4% de las personas que han enfermado. Es una tasa de letalidad similar a la de otros virus respiratorios como la influenza. Se incrementa el número de países que reportan transmisión local, casos secundarios a los casos que se han importado, y eso incrementa pues también el riesgo de encontrar nosotros más y más casos poco a poco. La siguiente, por favor. En nuestro país tenemos actualmente 7 casos confirmados. Hoy presentamos el 7º caso confirmado. Como ya lo ha comentado el doctor López-Gatell y en otras ocasiones, de estos 7, solamente 1 ha presentado un cuadro grave. En general son 5 hombres y 2 mujeres. Oscilan entre los 19 y los 71 años. La persona de mayor edad es la que ha presentado el cuadro grave, pero en general, como lo hemos comentado y como también lo pueden ver en los números internacionales, más del 85% de los casos confirmados de COVID-19 tienen sintomatología leve. La siguiente, por favor. Es un ejercicio es un ejercicio que se hizo hace tiempo, en 2009, durante la pandemia de influenza, sobre cómo se presentan los brotes o las epidemias con y sin intervención. Esto le paso la palabra al doctor López-Gatell para hacer más profundo la explicación. Gracias. Me quisiera poner de pie para explicarlo de manera un poco gráfica. Me voy a poner por acá. Como hemos dicho también en otras ocasiones, es importante que la ciudadanía, que el pueblo tenga la información a su alcance. Esta es una información técnica, científica, que utilizamos quienes somos especialistas en epidemiología, pero es importante que la población sepa directamente cuál es la lógica, por qué estamos haciendo las cosas. Y lo voy a tratar de explicar de una manera general para que no se necesita tener un conocimiento especializado. Todo mundo puede visualizarlo con este dibujo. Explico primero el dibujo. El dibujo le llamamos curva epidémica. Curva epidémica. Y lo digo también porque usted a lo mejor se lo va a empezar a topar en los medios de comunicación, en los periódicos, en las revistas, en los semanarios, en la televisión. Curva epidémica es un dibujo que utilizamos los epidemiólogos para representar cómo van ocurriendo las cosas, en este caso, cómo van presentándose casos de enfermedad en el tiempo, a lo largo del tiempo. Y la curva entonces tiene esta línea de abajo que representa los días que van pasando a partir de que empieza una epidemia. Aquí empieza la epidemia y es 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, etcétera. Todos los días que puede durar una epidemia. Y en esta otra línea, y eso es la altura que tienen estas curvas que parecen montañas, es la cantidad de casos que se van registrando de una enfermedad. Se ven como montañas porque es exactamente, imaginen ustedes, quien no tenga ninguna familiaridad con estos dibujos, estas gráficas, es exactamente como si pensáramos en una montaña. Yo tengo ahí una zona donde le voy a echar tierra, le echo una palada de tierra
y se ve un pequeño montoncito. Le echo 2 paladas de tierra y se ve un montoncito más grande. Le echo 3 paladas de tierra y tengo un montoncito más grande. Hasta que puedo tener un montón muy grande. Así de simple es este dibujo y eso es lo que representa. Solo que en lugar de tierra son casos que van ocurriendo y que los registramos en el sistema de vigilancia epidemiológica, en el sistema de salud. Por ejemplo, ahorita que empezó la epidemia, tenemos 7 casos confirmados. Son muy poquitos, están por aquí. Si más adelante en la epidemia tuviéramos 200 casos, a lo mejor estamos por aquí. Es más adelante en la epidemia y son más casos. Y estaríamos por aquí y es el tamaño de la montaña. Si más adelante tuviéramos miles de casos, es más adelante en el tiempo, muchos días después, y tenemos muchos casos. El tamaño de estas curvas, exactamente estas, no es lo que está ocurriendo con el coronavirus en México, que quede claro. Son unos dibujos de lo que podría pasar en cualquier epidemia de cualquier enfermedad. Entonces, ¿por qué se usan estas medidas que se llaman de mitigación comunitaria? Mitigación quiere decir reducir, disminuir, en este caso, el daño que causa una epidemia. Y las medidas de mitigación son una serie de decisiones, de intervenciones que controla o programa o planea la autoridad sanitaria, la Secretaría de Salud, para que la sociedad tome decisiones sobre cómo protegerse. Las medidas de mitigación pueden incluir decidir que se necesita cerrar las escuelas o decidir que no se pueden hacer conciertos públicos, como el que está ahorita mismo en el Zócalo, o que en el transporte solo ciertas rutas deben operar y no otras, porque las rutas que no deben operar son las que llevan a los sitios de mucha transmisión. Por poner ejemplos, no estoy diciendo que son exactamente las que se van a seguir. Y definitivamente dejo muy en claro que hasta hoy que es 7 de marzo y que tenemos 7 casos, en este momento ninguna de estas medidas está en vigor. Ninguna de estas medidas ha sido recomendada por la Secretaría de Salud, porque en México, en el territorio mexicano, tenemos muy poquitos casos. Estamos al inicio de la epidemia. En las curvas se ve esta curva morada, que es lo que pasaría si no se hace nada. Si no se hace nada, hay un caso que contagia a 3, a esos 3 cada uno contagia a otros 9 y así esos 9 contagian y ya hay 27, etcétera. Y entonces se van acumulando a lo largo de los días y vamos a tener en un punto muchos casos al mismo tiempo. No queremos tener muchos casos al mismo tiempo, porque si tenemos muchos casos al mismo tiempo, lo que va a pasar es que se van a llenar los hospitales y entonces no va a haber suficientes camas de hospital para atender a muchas personas al mismo tiempo. Y esta es la primera intervención o lo que se busca con las intervenciones de mitigación: disminuir la altura de esta curva, de esta montaña que representa la cantidad de casos que se presentan. Y quisiéramos tener una montañita pequeñita como esta. Entonces vean ustedes que esta es una montaña pequeñita donde se acumularon pocos casos. Y aquí hay muchos casos si no se hace nada, y aquí hay pocos casos en cada momento si sí se hacen acciones. Entonces el primer objetivo, la primera intención es que no se junten todos los casos. La segunda razón por la que se hacen las medidas de mitigación es retrasar lo más posible la ocurrencia de la epidemia. Y es lo que representa esta flecha. Lo que primero expliqué es cómo se reduce la cantidad de casos. Y lo segundo es esto, que es que se tarde lo más posible. Vean ustedes cómo la punta de esta montaña, la punta de esta curva epidémica, está aquí, y en cambio, en lo que pasaría si sí se hacen las intervenciones, estaría más adelante. ¿Por qué es importante esto? Porque cuanto más se retrase,
más oportunidad tenemos de que en otras partes del mundo empiece a disminuir la epidemia y tengamos menos casos que se importan a México, que llegan y se convierten en fuentes de contagio. Entonces queremos retrasarlo lo más posible. Y la tercera es el tamaño de la montaña. No solo qué tan alta está la montaña, sino todo el tamaño de la montaña. Esta montaña morada, esta curva epidémica, es más grande, esta es la que ocurriría si no se hace nada, es más grande que esta montaña gris, esta curva epidémica, con las medidas de mitigación. Estos son los tres principios básicos de lo que se busca con la mitigación. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver ahora sí es lo que hemos estimado, hemos calculado, usando ciertos métodos de matemáticas, epidemiología matemática, como se llama esto, para lo que podría ocurrir en México. No voy a poner números exactos, porque no quiero dar la falsa impresión de que estas cosas se pueden predecir de manera precisa. Hay gente, y me parece legítimo, que tiene la expectativa de que se puede predecir como si fuera una predicción mágica, como si fuera una bola de cristal y se puede decir, va a haber este número exacto de casos. No, desafortunadamente las epidemias, igual que los fenómenos del clima, igual que cuándo va a explotar el Popocatépetl, lo mismo que cuándo va a haber una sequía, no se pueden predecir. Los huracanes, la gran mayoría de las cosas con las que vivimos todos los días, no se pueden predecir. Y eso nos puede causar gran inquietud. Hay gente que se pone muy nerviosa porque no sabe qué va a pasar. Es importante compararlo con otros eventos de nuestra vida. Casi nada de lo que está alrededor de nuestra vida se puede predecir con exactitud. Desde cosas tan simples como de la vida diaria. ¿A qué hora va a pasar el camión? No podemos predecirlo y a lo mejor llegamos tarde al trabajo. Y eso puede tener importancia grande, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que solo sean cosas menores y mayores. Entonces, pero sí quiero transmitirle a la población esta idea de que la gran mayoría de las cosas con las que vivimos no las podemos predecir. Pero eso no quiere decir que no podamos actuar, prepararnos y responder apropiadamente a las cosas que nos ocurren todos los días. Por ejemplo, una cosa catastrófica, si en nuestra casa va a haber un incendio, nadie quiere vivir un incendio en su casa, nadie. ¿Podemos estar seguros que no va a haber un incendio? No, desafortunadamente no, porque puede ser que haya un cortocircuito, puede ser que caiga un rayo, puede ser que alguien dejó prendida la estufa. Lo que sí podemos es prepararnos y entonces tener, por ejemplo, un extinguidor, tener a la mano el número de los bomberos, tener una puerta por la que ya sabemos que vamos a salir, igual que pasa en los cines o en los teatros. Y eso lo que nos va a permitir es disminuir los daños que se causen si ocurre un fenómeno que no se puede predecir. Regreso al coronavirus y las predicciones, las estimaciones que tenemos con base en la mejor ciencia, en la matemática, la epidemiología matemática, y que nos llevan a pensar en varias situaciones que nos permiten calcular cuál va a ser la respuesta y responder de la manera más efectiva. Y ojo, ¿eso quiere decir que vamos a evitar la epidemia? No. Todos los días hemos dicho con total y clara franqueza, no. Así como garantizamos que llegaría el coronavirus, también garantizamos que se va a presentar la epidemia en México. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber que eso ocurre, estar preparados, como lo estamos, y que toda la población participe y coopere. Veamos, como esta es una curva epidémica, este es el tiempo, y aquí tenemos semana por semana todo un año, desde la semana 1 hasta la semana 52, cuando acaba un año, este sería 2020, y esto es lo que puede continuar en 2021. Y aquí quiero retomar algo que ya hemos dicho, pero para volverlo a decir.
debemos estar preparados para una epidemia larga. Esto no se va a acabar en una semana. Mientras haya la epidemia en el mundo, va a haber importación de casos. Y una vez que haya en México un momento de transmisión comunitaria, vamos a tener más casos. Que quede muy claro. Ahora, ¿cuántos va a haber si no hiciéramos nada? Y en cambio, ¿cuántos va a haber si hacemos lo que hemos planeado que se debe hacer? En la curva roja, que es nuevamente la idea de una montaña, es la que no quisiéramos que ocurra, porque son muchos casos, la mayoría llegan al mismo tiempo, se acumulan y saturan los hospitales. Entonces, por eso están planeadas estas medidas de mitigación, como las que ya mencioné, que lo que buscan es que se retrase el momento de máxima transmisión de la epidemia, que en un momento sean menos casos los que llegan al mismo tiempo y que la cantidad total de casos sea menor comparada con lo que pasaría si no hiciéramos nada. Entonces, esto es la curva esperada. Todavía puede haber una curva deseada, y eso sería si logramos contener la epidemia lo más posible, incluso se prolongue hasta el siguiente año, pero que sobre todo este escenario epidémico, que es en donde ya hay transmisión por todos lados, ocurra lo más lejos posible, o incluso que no ocurra, pero puede ocurrir. ¿Sí? Me voy a regresar a mi lugar para cerrar esta idea. Desde el inicio hablamos de dos palabras técnicas, pero que explicamos de qué se trata. Mitigación, que es disminuir los efectos negativos de una epidemia, y contención, que quiere decir detener la transmisión del virus. Y hemos visto que varias comunicadoras y comunicadores, varios medios, varios periodistas, hoy mismo hay un semanario de información y análisis que vuelve a sacar la misma historia y dice que nos estamos confiando demasiado con este coronavirus. Quiero decirles que no. Si nos confiáramos, no estaríamos trabajando prácticamente 24 horas al día en esto desde el 3 de enero y no habríamos sido el primer país, como lo reconoció la Organización Panamericana de la Salud, el primer país que empezó a actuar desde que la epidemia estaba en China. Y ha habido confusión sobre si México usa un protocolo de mitigación o usa uno de contención y que no le estamos haciendo caso a la OMS. Esto es una distorsión de la información, no nos causa ninguna ofensa, pensamos que quizá es que todavía no ha quedado claro y lo volvemos a explicar. La idea de mitigación, ya la expliqué, es retrasar lo más posible, que haya menos casos y que no se junten al mismo tiempo. Pero toma como idea que no se puede evitar el traspaso del virus. La idea de contención es que el virus se detenga, que no pase de un lugar a otro. No quiere decir que es una o la otra. Cuando hablamos de qué protocolo utiliza México, qué abordaje, como le hemos llamado, es que la mayoría de las acciones están encaminadas a disminuir los impactos. Porque México, al igual que la enorme mayoría de países, no tiene aspiración alguna de que el virus se va a detener en la frontera. Las fronteras son para humanos y las fronteras son geográficas y políticas, pero los virus no tienen pasaporte ni visa. Los virus se transmiten junto con las personas, en algunos casos como el coronavirus, a veces por insectos, como ocurre con el dengue. Pero, a fin de cuentas, es tan amplia la movilidad de las personas que es imposible evitar que en algún momento el virus pase. Entonces, se asume que el virus va a pasar. Pero además,
el manejo de una epidemia, el control y la prevención de una epidemia no son solamente un asunto de salud. La epidemia es un fenómeno social y la sociedad vive, trabaja, va a la escuela, tiene actividades recreativas y no se puede mantener a una población por demasiado tiempo fuera de sus actividades normales, porque alguien tiene que educar a los hijos, alguien tiene que fabricar la comida, alguien tiene que operar las fábricas, alguien tiene que cultivar los campos, alguien tiene que curar a las personas en los hospitales, alguien tiene que gobernar. Si detuviéramos la vida en forma absoluta, que nadie salga de su casa, teóricamente podríamos evitar que el virus se propague a cualquier lado, pero tendría consecuencias muy graves, porque al poco tiempo los servicios no funcionarían, no habría comida, no habría escuelas, no habría nada. Entonces, el manejar una epidemia es en condiciones reales, y esa realidad es la que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, cierro diciendo, no se confundan cuando hemos dicho que el protocolo fundamental de México, al igual que la mayoría del mundo, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es mitigación. Eso no quiere decir que ciertas actividades están encaminadas a la contención, al retener el virus. Y precisamente lo que estamos haciendo desde que el virus llegó a México hace un poco más de una semana es contener al virus. ¿Dónde? Que no se propague a partir de un caso a sus contactos y que si esos contactos llegaron a infectarse, que ellos no propaguen todavía más. Entonces, las tres actividades que hemos dicho todos los días son detectar a los contactos lo más pronto posible, porque tienen síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, estornudos, dolor de cuerpo, y además tienen el antecedente de haber viajado a uno de los países donde hay mucha transmisión. Y eso nos permite decir, este es un caso sospechoso, y hacerle la prueba de laboratorio, que es una prueba especializada. Esto lo estamos haciendo generalmente en 24 horas o menos. Y lo que nos permite es después ir a buscar a los contactos y además dejar a la persona enferma en un aislamiento en condiciones que no esté interactuando, que no esté cercana de otras personas. Y eso rompe o quita la transmisión de una persona a otra. Y hasta ahorita lo hemos logrado de manera muy efectiva con los casos que se han detectado. Hemos estudiado a todos los contactos, en su enorme mayoría han sido negativos, excepto uno, que fue precisamente la persona que estuvo enferma en Chiapas y que la descubrimos no porque se haya reportado enferma, casi no tenía síntomas, sino porque era el contacto de la persona que estaba enferma en Torreón. Fíjense ustedes. Entonces, hay actividades de contención, las hemos hecho desde el principio, pero la idea general es de mitigación. Y cierro diciendo, lo que no se puede contener es en las fronteras. La expectativa de que vamos a cerrar vuelos, fronteras, buques, cruceros, no es ni útil, es muy adversa, causa mucho daño a la vida pública y al final de cuentas representa un esfuerzo enorme para tener el desenlace más probable, que es que el virus llegue por algún lado. Entonces estamos enfocados en lo que debemos estar, en lo que la ciencia de la salud ha probado resultados. Gracias. Pasamos entonces a la doctora Letze de la Torre. Le pido que ahora nos comente sobre este otro tema. Necesitamos insumos adicionales y equipamiento adicional. Dejo en claro también, porque sé que esto causa confusión, ¿entonces no tenían los insumos? Pues no, porque los insumos son no los básicos, que sí los tenemos. Lo que no hay es para una situación extraordinaria. Y a veces hay la fantasía de decir, pues deberían tenerlos ahí listos para cuando se ofrezca. Y esa es la famosa reserva estratégica. No, desde hace muchos años esto se revisó en el contexto mundial y se encontró que si uno hace eso, los insumos se deterioran, los equipos empiezan a dejar de funcionar y se desperdicia el dinero y no se tiene en el momento oportuno. Porque las epidemias, como dije al inicio, no se pueden programar, no se pueden predecir. Entonces, lo que se hace es que
se tienen ciertos protocolos para poder hacer una adquisición rápida de los insumos y ponerlos a disposición. Y ahí hay ciencia detrás también eso, y hay técnica que la va a explicar la doctora Aletze de la Torre. Por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Y bueno, el día de hoy me gustaría comentarles a detalle lo que se ha estado haciendo en esta fase en términos de planeación para la procuración de los insumos que se requerirán durante los siguientes escenarios. Es importante, gracias, comentar que esto es basado en los mecanismos de transmisión que sabemos ocurren para COVID-19. Como se ha comentado en conferencias previas, nada más como un pequeño recordatorio, existen 3 principales mecanismos de transmisión. Número 1, a través de gotitas. Estas gotas se producen cuando, por ejemplo, hablamos, tosemos y demás. En este momento yo estoy produciendo gotas. Estas miden más de 5 micras y no van a alcanzar una distancia mayor a el metro de distancia. Quiere decir que ahorita mis gotas es probablemente esté en esta mesa. El siguiente punto es a través de un contacto, que puede ser un contacto directo con la persona que tiene síntomas y que tiene la posibilidad de transmitir el virus, o bien a través de un contacto indirecto. Supongamos que yo tengo COVID-19, produzco estas gotitas quedan en la superficie y después llega alguien más y toca esta superficie. Eso es a través de estos mecanismos de contacto indirecto. No tuvo contacto conmigo, pero tuvo contacto con estas superficies. A la hora que alguien más toca esta superficie, el virus, si está en esta superficie, no va a pasar nada. No le van a salir patitas, no va a brincar, no va a generar ningún otro tipo de transmisión. Pero si yo lo toco, entonces transfiero estos virus que quedaron en estas superficies inanimadas hacia mis manos o hacia aquellas zonas que estuvieron expuestas con este contacto. Nuevamente, en mis manos no va a pasar nada. Tengo que hacer un tipo de autoinoculación y por eso ha sido muy claro el mensaje desde el principio de un mecanismo que sabemos que es importante de no tocar ojos, nariz y boca. Y si nosotros vemos y a lo largo de esta conferencia hemos visto que básicamente es algo muy difícil de lograr, es algo extraordinariamente difícil y por eso es que el mensaje es: hágase frecuentemente higiene de manos, lávese las manos con agua y jabón o con soluciones alcoholadas. Entonces, siempre nos verán con estar preparados y traer nuestras soluciones alcoholadas y entonces tener la acción que realmente sabemos que va a proteger a todos y a todas. ¿Qué quiere decir esto? Higiene de manos. Y de repente decimos, ¿y cómo nos hacemos higiene de manos? Y podemos ver las diferentes partes. Lo importante es saber básicamente que tenemos que cubrir toda la superficie de nuestras manos. Y una de estas técnicas es la técnica de la Organización Mundial de la Salud. ¿En qué consiste? Es muy sencillo, lo mismo se hace con agua y jabón que con soluciones alcoholadas. Pongo mi alcohol gel, dependiendo del tamaño de la mano, es la cantidad que requeriría poner esta solución alcoholada, y luego voy a tallar las palmas de mi mano, ¿de acuerdo? Cuenten. Que no se les olvide, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos. Luego viene el dorso de las manos, 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez el otro dorso, tenemos 2, 1, 2, 3, 4, 5. Luego viene entre los deditos. Si yo hice esto, quedó la parte interna de mis dedos todavía sin haber estado expuesta a esta solución alcoholada. Entonces hago la parte interdigital, 4, 5. Luego hago como esta parte de los nudillos, asegurarme que queda perfectamente expuesta esta solución alcoholada en gel. Luego me quedan mis pulgares, entonces un pulgar, otro pulgar y luego las puntas de mis dedos. Y como ven, estos 20 segundos que siempre se habla, se da. Si a ustedes se les complica, etcétera, la verdad es que lo importante es que hagan cualquier tipo de técnica y que piensen lo importante en cubrir toda la superficie de sus manos. Ahora sí, ya tengo mis manos
limpias, y si quiero tocarme los ojos, la nariz o la boca, lo puedo hacer sabiendo que no voy a transmitir estos virus hacia las zonas donde me podría potencialmente contagiar. Lo que no se tiene que hacer, por ejemplo, de repente nos ponemos un poquito más de alcohol gel y tomamos y nos limpiamos, y entonces nos volvemos a contaminar las manos. Es algo que tenemos que estar pensando en no hacerlo. Esto es una medida altamente eficaz. La siguiente medida, que es sumamente que todas nosotros recordemos, es hacer esta etiqueta respiratoria. Si voy a estornudar por cualquier causa, tengo alergias, hasta tengo síntomas respiratorios, recordar en hacerlo, ya sea en un pañuelo desechable y desechar ese pañuelo y después hacer mi higiene de manos, o bien utilizar la parte interna de mi codo. ¿De acuerdo? Entonces, hacerlo de una manera adecuada para que esto se pueda evitar esta transmisión. Y lo que queremos es que esas gotitas que se van a producir cuando yo estoy estornudando o tosiendo no queden en las superficies, es para proteger a los demás. No necesitamos estar teniendo todo el tiempo los cubrebocas, es una medida que da una falsa seguridad y que tampoco es una medida que debamos de estar haciendo a nivel comunitario. Cuando uno tiene un cubrebocas y lo tiene todo el tiempo, puede generar desde alergias hasta comezón. Y si nos da comezón, nos rascamos la cara y entonces estamos teniendo justamente la acción que no deberíamos de tener. Y la otra consideración muy importante es que estos equipos de protección personal son para proteger tanto a las pacientes, a las personas, como a los trabajadores de la salud durante la atención de los enfermos. Y esto es importante. Si nosotros hacemos un mal uso de ese equipo, quiere decir que ese equipo no va a poder ser utilizado cuando tenga que ser usado por el personal que lo requiere, como lo explicaba bien el doctor López-Gatell, en el sentido de estas curvas que se van a dar. Dentro de este punto, lo que se hace y lo que se ha estado trabajando es juntar la evidencia científica que se tiene, basado en las recomendaciones internacionales, basadas en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y también basados en la experiencia que tenemos de expertos y expertas en nuestro país. Recordemos que nosotros atravesamos por la pandemia de influenza en el 2009 y que fuimos el ojo del huracán, y que tenemos personal experto en nuestras instituciones que saben perfectamente bioseguridad y las medidas de prevención y control de infecciones. Este grupo ha estado trabajando arduamente, y mi reconocimiento para todos ellas y ellos que forman parte de este grupo interinstitucional. Está representado el INDRE con la parte de bioseguridad, SINSAE, la parte de nuestro sector salud, IMSS, ISSSTE, y hemos estado trabajando justamente en decir, bien, basado en la evidencia científica, basado en este tipo de transmisión, recordemos principalmente contacto y cotas, ¿qué otras medidas tenemos que asegurar? Y en escenarios ya dentro de los hospitales, dentro de las instituciones, se puede presentar una tercera medida de transmisión de la infección, y esto es a través de vía aérea. La transmisión de vía aérea quiere decir que son microgotas, son gotitas muy pequeñitas, menores de 5 micras, y que para esas se requieren mascarillas especiales que se conocen como mascarillas o respiradores N95. Y estas mascarillas o respiradores N95 se requieren específicamente cuando se producen ciertos procedimientos que generan aerosoles. Eso quiere decir, los necesito usar para todos los pacientes que tienen COVID-19, la respuesta es clara, no. Se requiere justamente para aquellos procedimientos que generan aerosoles, como podría ser, por ejemplo, aquellos pacientes que se encuentran en terapias intensivas y que requieren un apoyo ventilatorio y necesitan que se intuben. Ese procedimiento puede generar aerosoles. Aquellos pacientes que se les va a hacer algún estudio para saber qué tipo de otros microorganismos se pueden estar presentando en sus pulmoncitos, y entonces se hace algo que se llama broncoscopía. Eso puede generar aerosoles. Algún otro tipo de instrumentación de vía aérea, la toma de muestras, las que comentan
que se están haciendo para justamente confirmar los casos, ese tipo de muestras generan aerosoles. Entonces, durante esos procedimientos, por supuesto que se requieren este tipo de insumos. Entonces, si sabemos estos mecanismos de transmisión, es muy fácil planear, es muy fácil conocer cuál va a ser los equipos de protección personal, número 1. Equipos de protección personal para gotas, durante contacto estrecho con pacientes, por ejemplo, aquel paciente que llega a una institución con síntomas respiratorios y va a pasar por el triage, mascarilla quirúrgica, higiene de manos. Aquel contacto estrecho adicional del personal de salud requiere precauciones de gotas y contacto, y entonces utilizará su mascarilla quirúrgica y también utilizará esta forma de protección del resto de su ropa para evitar este contacto justamente con estas gotitas que después se transmitan. Incluyen guantes no estériles, incluyen estas batas que se pueden utilizar de manga larga, y lo que es importante es que esto no sustituye la medida básica que es lavado de manos, higiene de manos. Protección ocular también resulta ser importante, y finalmente en vía aérea para estos procedimientos son respiradores N95. Además del equipo de protección personal que está basado en las diferentes áreas y momentos de atención, se están teniendo ya todas estas listas estandarizadas para los insumos de atención de los pacientes, así como el equipamiento necesario para aquellos pacientes críticamente enfermos. Gracias, doctora Letze. Vamos entonces a abrir a preguntas y respuestas. Bueno, el doctor Ricardo Cortés, que dé el mensaje. Muchas gracias. Crucial. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, yo creo que, como bien dice el doctor, es el mensaje crucial. Son los 3 mensajes para ponerle un alto al coronavirus desde casa: es lavarse las manos con frecuencia, hacer el estornudo de etiqueta, como si hace rato aparecí en pantalla estornudando, así lo hice. Y 3, si estás enfermo, quédate en casa, pide tu incapacidad en tu trabajo, en la escuela no va a pasar nada, quédate en casa, porque puede ser coronavirus, puede ser cualquier otra cosa, puede ser influenza, y de cualquier forma hay que evitar la propagación. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pues abrimos entonces. Laura Poy, de La Jornada, el compañero, la compañera, usted y usted. Buenas noches. Bueno, yo quisiera… Gracias. Doctor, un poco recuperando esta explicación que nos dio. Por supuesto, lo primero, saber mayores datos del 7º caso confirmado, por favor. Pero bueno, después de eso, también si nos pueden explicar, si bien entendemos que es impredecible saber cómo seguirá comportándose la epidemia y que hay 3 escenarios y que al mismo tiempo tienen que pensar dónde van a adquirir estos insumos que se van a requerir, ¿cómo entonces, en qué momento van a definir ahora es el momento de empezar a ver dónde compramos o a ver dónde adquirimos determinadas cosas? Y si ya definieron exactamente esta posibilidad, ¿cómo la van a aplicar? Y por último, quizás, perdón que salte a lo del lunes, este paro y tal, nada más para saber si los hospitales, todo el sistema de atención de salud de la Secretaría operará con normalidad, si eso se tiene garantizado para la atención de la población. Gracias. Muchas gracias. Lo del caso 7, ahorita le voy a pedir al doctor Cortés que dé los detalles. Sobre los insumos, quiero dejar muy en claro esto. Esto de los insumos lo anunciamos ayer o lo comentamos ayer que estábamos en León, Guanajuato, terminando el Consejo Nacional de Salud. Y hay gente, nos dimos cuenta, que se confundió pensando apenas van a planear la compra. No, nosotros empezamos a trabajar desde el 3 de enero, cuando la epidemia estaba en China. Entonces, tenemos ya mucha información. Esto incluye estudios de mercado. Llevamos al menos casi 3 semanas haciendo estudios de mercado. Ahora, lo que es indispensable, y esto ya lo respondí en una ocasión aquí, es no se pueden hacer compras sin ton ni son, no se pueden hacer compras que no tengan que ver con la respuesta a una pandemia.
una epidemia. Esta es una pandemia, de hecho ya lo hemos aclarado. Pandemia no quiere decir que sea algo grave, quiere decir que está disperso por todo el mundo. Tenemos lecciones aprendidas, como ya decía la doctora Letze, de cuando vivimos hace 10 años H1N1, y una de las lecciones es el desorden administrativo que deriva del miedo y que deriva de la falta de control puede llevar a que se vicien los mercados. ¿Qué quiere decir que se vicien? Compras de pánico, literalmente compras de pánico. Entonces puede ser que un estado quiera comprar y compre, pero entonces compra de más y le quita lo del estado vecino, o un país compra de más y le quita lo del país vecino. No podemos gobernar lo que hagan los otros países. Aún así, hay esquemas de colaboración que organiza precisamente las organizaciones internacionales como la OMS o la OPS. También en la región de América del Norte tenemos una excelente colaboración con Estados Unidos y Canadá. Precisamente ayer tuvimos una teleconferencia con la directora de la Agencia de Salud Pública de Canadá, y en la siguiente semana va a haber una conversación entre los 3 secretarias y ministra de Salud de los 3 países para estar organizándonos en todos estos aspectos. Ahora, al interior de México, la resolución importante del Consejo Nacional de Salud fue precisamente esa. Tenemos perfectamente claro y con una base técnica qué se necesita, porque esto depende de los protocolos de atención y a su vez depende de la información médica, virológica, epidemiológica, de cómo se comporta este virus, y la manera ideal es tener una compra consolidada. Entonces, ayer tuvimos ese acuerdo en el Consejo Nacional de Salud, por unanimidad, los 32 personas consejeras de este Consejo, que son los secretarias y secretarios de Salud, decidieron que sí, que tengamos una compra consolidada. Como ya tenemos información previa, ya tenemos estudios de mercado, ya tenemos estas proyecciones, estimaciones de en qué momento se van a necesitar los insumos, y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, aquí aprovecho a renglón seguido para también comentar esto a la población. ¿Por qué Italia hoy está cerrando escuelas o está cerrando la ciudad de Florencia y está diciendo nadie se mueva? ¿Por qué canceló el Festival de Venecia, el Carnaval de Venecia? ¿Y por qué México no? ¿Por qué México tiene un concierto ahorita aquí en el Zócalo? Porque estamos en etapas diferentes de la epidemia. Cuando Italia estaba en la condición que nosotros estamos ahorita, muy probablemente las acciones que tomó son parecidas a las que hoy tiene México. Cuando Corea estaba en una situación como la que tiene México, hoy tomó acciones parecidas a las que tiene México. Y desde luego, sí existe la posibilidad, y tenemos que estar preparadas y preparados, que México tenga que tomar decisiones como las que han tomado ahorita países que tienen una transmisión comunitaria sostenidas, como la que está haciendo ahorita California en Estados Unidos, o a partir de hoy algunas disposiciones que tomó Nueva York. Entonces, así lo debemos tener de claro. Hoy no tenemos esa etapa de la epidemia, pero si llegamos a tener esa etapa, es posible que algunas de esas decisiones se tomen. Ahora, es importante ver que cada país tiene realidades diferentes. Cada país tiene concurrencias distintas a sus festivales y sus plazas públicas. Hay países que tienen costa y entonces tienen concurrencia en las playas. Por ejemplo, viene la Semana Santa y en Estados Unidos y Canadá hay una cosa que se llama la pausa de la primavera, spring break en inglés. Es unas vacaciones de 15 días que se tienen poquito pegadas a la Semana Santa. En estas conversaciones con Estados Unidos y Canadá estamos también desarrollando un protocolo de los 3 países que nos permita con antelación protegernos unos a otros. El compromiso en su momento va a ser que el país, en el sitio de salida de los turistas, se asegure de que no van a contagiar del otro lado. Y como es un acuerdo de reciprocidad entre los 3 países, nos ayuda a protegernos unos a otros. Entonces, ese era el asunto. Pero usted preguntó algo más que creo que estoy dejando fuera. Sí, yo entiendo que es imposible definir con claridad cómo va a desarrollarse, sí, ¿no? Porque cada país es diferente. Sin embargo, dentro de su proyección, ¿ustedes han logrado tener estimación de decir semana 10? Sí. Si vemos tales y tales factores, ahí vamos a adquirir.
los factores y en qué momento tomamos decisiones. Otra de las discusiones y resoluciones muy positiva que tuvimos en el Consejo Nacional de Salud, y agradezco el liderazgo y la participación entusiasta de los 32 secretarias y secretarios de salud y sus equipos técnicos, magníficos, magníficos todas ellas y ellos. Resolvimos que vamos a hacer nuevas y proyecciones, nuevos cálculos para definir este tipo de precisión. Estamos haciendo una lista completa, lo más completa posible, de los eventos públicos, festivales, conciertos, periodos de intensidad turística, la carrera de la Fórmula 1, ¿cómo se llama esto? La Feria de San Marcos. Vamos a hacer una lista completa. No quiere decir que todos estos es automáticamente ir a cancelarlos, no. Lo que quiere decir es que estamos planeando que de acuerdo a la dinámica de transmisión, es decir, qué tanta intensidad tiene la epidemia en cada sitio, se tengan reglas claras de si amerita cancelarse, voy a decir algo hipotético, un festival de más de 10,000 personas, pero a lo mejor un festival de 1,000 personas se puede arreglar de otra manera, haciendo tamizajes y haciendo filtros. Porque es manejable 1,000 personas, pero en cambio 10,000 personas no es manejable ser un filtro para 10,000 personas. Entonces, este tipo de cosas son las que estamos precisamente definiendo y estamos haciéndolo en conjunto con todo el país. ¿Incluirá protocolos, por ejemplo, para zonas turísticas, sí, en la entrada de cruceros? ¿Qué va a pasar si se vuelve a repetir lo de Cozumel? Si me pasan la última diapositiva, creo que sí está la tabla de todos los días. Donde está la tabla donde vienen los 3 colores y los 3 escenarios. Esta la ponemos todos los días. ¿No hay otra después de esta? Ah, qué lástima. Bueno, hoy no la pusimos, mañana la traemos, pero es la que traemos todos los días. Es una tabla donde viene el escenario 1, el escenario 2, el escenario 3. Espacios públicos cerrados, espacios públicos abiertos, playas, jardines, etcétera, escuelas, universidades, trabajos. Y estas, a ver si sale por ahí, y estas lo que nos da es certeza de cuáles son los espacios a atender, y son prácticamente todos. En la tabla no están todos, pero queremos resumir los que son más importantes de identificar para la población. ¿Puedo dar un? Claro. Bueno, además de responder la pregunta sobre el caso, las características del caso, podemos dar un ejemplo claro: las escuelas. Es un entorno muy particular. En las escuelas, ahorita y siempre, como ya lo comenté, madres y padres deben de dejar a sus niños en casa cuando están enfermos. Ahorita tenemos todavía más cuidado en eso por el riesgo o porque tenemos al coronavirus en nuestra cabeza. Cuando empiece la transmisión comunitaria, en los lugares en donde haya brotes activos, se pondrá un filtro escolar básico, el filtro escolar familiar de siempre, quédate en casa si estás enfermo, aunado a un filtro escolar básico, que es cuando los niños lleguen a casa, a la escuela, aplicar el alcohol gel y estarles recordando a las maestras y maestros que manden a los niños a lavarse las manos después del recreo, al tomar alimentos, etcétera. Y cuando haya mayor número de casos en el escenario epidémico, el filtro escolar estricto, que ya es solicitar el apoyo de personal de salud que revise a los niños y los regrese a su casa si presentan algún cuadro. Entonces, ese es un ejemplo de los 3 escenarios en un entorno específico como la escuela. Para responder, se nos está acabando el tiempo, la persona últimamente diagnosticada con esta enfermedad es un hombre de 46 años, residente de la Ciudad de México, y la razón por la que se estudió es porque es contacto de una persona que resultó positiva que vive en los Estados Unidos. Su cuadro clínico fue como el que ha descrito en otras ocasiones el doctor López-Gatell, es un cuadro gripal. Es fiebre, tos, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares y articulares. No tiene ninguna enfermedad que pudiera exacerbar su cuadro.
es lo que conocemos como no tiene comorbilidades, es un hombre, es un jovencito de 46 años, yo tengo 43, entonces lo más probable es que su cuadro leve continúe leve y se recupere. Hasta el momento se han contactado a 24 personas, ninguno de ellos ha presentado sintomatología. Es correcto. Sí, está en casa en el aislamiento preventivo. Ahora, una cosa que no quiero que se pase, aunque de todos modos seguro que si tenemos la conferencia mañana y el lunes lo diré. Usted preguntaba si el lunes, ¿qué va a pasar? El lunes no puede ser normal, porque no vamos a tener a la mitad de la población del país, y es una mitad indispensable. El país no puede ser normal sin mujeres. Las mujeres no pueden faltar en la vida pública. Entonces los hombres vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por cubrir las actividades fundamentales, los servicios de emergencia, los servicios hospitalarios. No teman ustedes, van a estar cubiertos, pero sí tenemos que tener claro que así es un país cuando no está la mitad de las personas, y que por eso es importante que esa mitad, esas mujeres, se expresen para demostrarnos a todos quienes no lo tengamos claro. Yo sí lo tengo claro, lo importante es que son ellas. Vamos a terminar, nos quedan creo que ya 5 minutos. Última pregunta, por favor. Vamos a dejar aquí al compañero que había pedido la palabra desde el inicio. Buenas noches, doctor. Cristian Bautista, de Vanguardia de Veracruz. Esta mañana, ayer por la noche, nos reportaron una persona que entró al Hospital Regional de Pemex con síntomas de coronavirus. Fue aislado la noche de ayer y hoy por la mañana o en el resto del día ya fue sacada del hospital, mandada a su casa, pero también está aislada. ¿Qué información tienen acerca de este paciente? Nos refieren que es una mujer que también viene de Puebla, pero que tiene antecedentes de haber viajado a Europa. ¿Cómo no? Mire, lo que le puedo decir es que, como este caso, todos los días vamos a tener muchos. Ahorita mismo tenemos, lo dijimos, 39, ayer teníamos 36. No son los mismos, dicho sea de paso, de los 36 de ayer, ya seguramente más de la mitad han sido descartados y pasaron al conjunto de descartados y aparecieron otros. Así vamos a estar por varios días, por varias semanas. No me lo tome a mal que no le dé detalles del caso, pero como hay muchos. Entonces, realmente a nivel local a veces se le da la importancia que tienen todas y todos los pacientes, porque todos y cada uno de ellos son importantes y merecen ser cuidados en forma personalizada, pero cuando lo vemos a nivel de toda la población ya no es tan significativo, siempre es importante, pero no tan significativo que tengamos detalles de cada caso. ¿De acuerdo? Ahí terminamos, son las 19:57, pero mañana continuamos con la conferencia de todos los días. Muchas gracias, compañeros de CEPROPI.